Buenos días a todos, todas y todes. Hoy voy a hablar de la paradoja de la frugalidad. Empecemos por hablar de qué es la frugalidad. En el capitalismo es muy elogiada la austeridad, sobre todo la austeridad de los pobres. O sea, todo es frugal, ordenado, austero, ponele. Pero esta cuestión, dentro de lo que es el funcionamiento de la economía capitalista, es paradójica o parajódica, como me gusta decirle a mí o nombrarla a mí. Vamos a hablar justamente qué significa la paradoja de la frugalidad. Cuando en una economía se atraviesa una fase recesiva, o sea, de depresión, de caída de la actividad económica, o sea que hay caída de la actividad económica, hay menos consumo y por lo tanto hay más desempleo porque hay producción que no se vende. Siempre las recetas dicen hay que gastar menos, porque como en una casa hay que gastar lo que se tiene. Una burrada. O sea, un país no es una casa. Entonces, obviamente, en términos microeconómicos, si yo no tengo ingresos, no tengo gastos, salvo que tenga algún auxilio, algún préstamo, o sea, que me permita sostener mis gastos. Es muy diferente en un país, porque cuando en una fase recesiva, cuando en un momento de caída de la actividad económica se restringe el gasto, entonces lo que sucede es menos gasto, menos consumo, menos recaudación y por lo tanto ese ajuste tiene que ser cada vez mayor. Por eso los economistas, algunos economistas, que obviamente no son libertarios, hablan y hablamos de la paradoja de la frugalidad. O sea, cuanto menos gastás en una fase recesiva de un ciclo, vas a caer más al fondo del pozo. ¿Y cuál es la manera de salir de esa paradoja? O sea, ¿con qué política económica se sale de esa paradoja? Bueno, con políticas anticíclicas. O sea, si yo estoy en una fase recesiva, en lugar de gastar menos, tengo que gastar más. ¿Por qué? Porque al gastar más, estimulo el consumo, la producción y por lo tanto también la recaudación impositiva. Ahora, ¿por qué gastar más en qué? En transferir dinero a los sectores menos, o sea, más vulnerables, porque ellos tienen una propensión mayor a consumir. ¿Significa que la gente pobre es derrochona? No. Básicamente, quienes tienen menos ingresos, todos sus ingresos están destinados al consumo de bienes imprescindibles y no a los consumos suntuarios y menos al ahorro. Por lo tanto, cada peso adicional que se le da a un sector que tiene menos capacidad adquisitiva, aumenta mucho más su posibilidad de consumir. O sea, si yo le doy un peso a una persona que gana 100.000 pesos por mes, ese peso va a producir más consumo adicional en esa persona que en quien gana 1.000.000 de pesos. Básicamente porque quien gana 1.000.000 de pesos
tiene mayor capacidad para satisfacer sus necesidades. Por eso hablamos de propensión marginal, o sea, la tendencia adicional a consumir de las personas con menos ingresos. Entonces, en una etapa de caída de la actividad económica, al transferir dinero a los sectores que tienen menos ingreso, esos ingresos aumentan mucho más su capacidad de consumo, por lo tanto, primero se agotan los stocks existentes y luego es necesario que las empresas produzcan más. Cuando las empresas producen más, emplean más personas. Entonces, esas personas también van a recibir un mayor ingreso y van a poder consumir y satisfacer sus necesidades. Y también va a haber más recaudación impositiva. Por eso se habla de paradoja de la frugalidad, en donde si gastamos menos vamos a estar mejor. Ojo, no es así, y la historia lo demuestra. Y por el otro de la propensión marginal al consumo, que justamente juega a favor para aumentar el gasto, que hace que los sectores de menos ingreso tengan mayor tendencia al consumo para satisfacer sus necesidades y por lo tanto produzcan mayor movimiento en la actividad económica. Espero haber sido clara y además recordar, la política económica es básicamente política. Es básicamente sacarse las anteojeras, ver por encima de las definiciones ideológicas. Justamente ese diagnóstico por encima de lo ideológico deriva en una buena política económica, que no necesariamente es puramente ortodoxa o puramente heterodoxa. Hay que saber diagnosticar y aplicar. Hay que saber economía, hay que entender la política y hay que situarse del lado de los que menos tienen, por lo menos los peronistas. Gracias.